El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo con nuestras homilías diariamente, nuevamente para los que no me conocen, el diácono Manuel, eh, hemos venido haciendo estas reflexiones, homilías, desde abril 21. En plena pandemia iniciamos esta, que fue una manera de contribuir en el tiempo que estábamos recluidos en la casa, encerrados, y pienso que fue una inspiración o una idea que me llegó, y lo hemos venido haciendo. Hace unos días, hace apenas la semana pasada, terminamos un ciclo de celebraciones en San Simón a las 8 de la mañana todos los días. Y ahora pues y continuamos con nuestras reflexiones, pero ahora directamente desde, como iniciamos, desde mi oficina. Y es muy interesante ir analizando cómo Jesús nos va mostrando ese reino de Dios, nos va invitando a que nosotros seamos parte de ese pueblo al que era elegido o al que era prometida la salvación, que era el pueblo de Israel. Eh, y al día de hoy, también en la primera lectura, que está tomada de Pablo a los Filipenses, Pablo inicia de estas mismas palabras, dice: Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios, movidos por su Espíritu, y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos. Así empieza Pablo el día de hoy en su primera lectura, esta carta dirigida a los filipenses, dándonos a entender y haciéndonos conscientes de que el pueblo de Israel ya lo formamos cada uno de nosotros, que hemos escuchado ese llamado de Jesús, ese llamado a la perfección, a ser discípulos de Jesús, y como consecuencia tener la esperanza de una vida eterna. Y el día de hoy Jesús nos está poniendo en las palabras del Evangelio un, ah, un ejemplo bien claro de lo que Él está haciendo o lo que ha hecho. Pero es bueno que lo entendamos, porque ¿cuántas veces hemos escuchado esta parábola de la oveja perdida? ¿Y cuántas veces nos hemos enternecido? Quizá algunas veces hasta hemos llorado, sobre todo cuando estamos en la misa,
y escuchamos ese canto, cuando las personas al coro o la persona que lo canta pone tanto sentimiento y uno se imagina siendo esa oveja perdida y cómo Jesús va a su encuentro. Eh, Muchas veces lo hemos escuchado y quizá eh, nuevamente enternecidos, pero a lo mejor no le hemos analizado, revisado, dándole su valor que tiene. Entonces, el día de hoy, creo que tenemos esa oportunidad de agradecer a Jesús que Él sea nuestro pastor, que Él sea esa persona que se preocupa por cada uno de nosotros y que ha salido a nuestro encuentro cuando más perdidos estamos, o quizás si hemos tenido un encuentro con Jesús y recordamos con emoción ese día, ese momento en que escuchamos su palabra y fue ese encuentro con Él y desde entonces hemos empezado a seguirlo para el caso de las personas que haya sido así. Para muchos a lo mejor todavía estamos en espera de ese encuentro con Jesús. Y el día de hoy la lectura nos trae esa esperanza, esa promesa de que Jesús no descansará hasta tener a todas sus ovejas reunidas. Eh, para entender un poco esta situación, estaba recordando con esta lectura, cuando fui niño me tocó presenciar muy de cerca el caso de unos papás donde su hijo eh, se había ido de la casa, se había extraviado o perdido, y me tocó ver la angustia de los papás al saber que su hijo no estaba en casa. Y recuerdo cómo el papá salía tan rápido, escuchaba que habían mirado a su hijo en determinado lugar y él salía y dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo para ir rápido antes de que ese hijo se fuera para otro lado y no lo pudiera encontrar. Era una frustración, era una tristeza que solamente de recordar la expresión en sus rostros me llena nuevamente de tristeza de saber cuánto sufrían por ese hijo que no estaba en casa, por ese hijo que no sabían ellos dónde estaba, si estaba bien, si estaba comiendo. Si alguien ha pasado por una situación así, sabe lo desesperante que es. En una ocasión también fuimos con unas amistades a, a ver un partido de básquetbol y cuando salimos de ahí, el hijo de ellos se había ido caminando entre la gente y no nos dimos cuenta hasta que después de un rato que lo estuvimos buscando ya no estaba. Duramos muchísimo tiempo caminando, regresándonos, corriendo de un lado para otro, todos éramos bastantes y todos buscando a ese niño y con una tristeza y una desesperación de qué había pasado con él. Estábamos a punto de darle parte a la policía para que interviniera y nos ayudara cuando uno de los otros niños lo descubrió y dijo, no, acá está. Pero son momentos de tristeza, son momentos de amargura, de frustración, de desesperación, en que anda la persona desesperada buscando a su ser querido, sobre todo si se trata de un niño. Eh, entonces, este dolor y esta desesperación que se siente es la misma desesperación y dolor que sintió Jesús cuando llegó al mundo. No olvidemos que Jesús es Dios mismo hecho hombre, tomando nuestra humanidad para vivir en medio de nosotros y comprendernos y entendernos más de cerca. Qué tristeza cuando Él viene y mira a cuántas ovejas han sido descuidadas, descarriadas, por aquellos que deberían de haberlos estado cuidando.
Los escribas y fariseos, doctores de la ley, sacerdotes de ese tiempo, eran los encargados de cuidar el rebaño al pueblo, de no dejarlos perder y llevarles la palabra de los profetas en ese entonces, la ley de Moisés. Pero tristemente viene Jesús y mira que los han cargado con un montón de leyes, con un montón de reglamentos que difícilmente pueden comprar o pueden cubrir más bien, cumplir durante el día. Y ve con tristeza también cuántos han sido marginados, desterrados, olvidados, y no le interesa a esa clase que son los encargados. Y él viene y busca precisamente a estos personas, a estos hermanos que han sido olvidados y se empieza a reunir con ellos. Y el Evangelio el día de hoy empieza precisamente con estas palabras. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Los pecadores y los publicanos. Ellos eran esa oveja, esas ovejas perdidas del pueblo de Israel, al que a nadie le importaba, que nadie les interesaba. Y los escribas y fariseos los rechazaban porque decían que eran pecadores, que eran publicanos, y en lugar de ir a su encuentro, los rechazaban y los olvidaban. Y viene Jesús y se acerca a ellos, y ellos escuchan su palabra como aquella oveja que escucha el silbido o la llamada de su pastor cuando se acerca y la anda buscando. De esa manera los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús, escuchando con aquel corazón abierto, con aquellos oídos dispuestos a escuchar cada una de las palabras de Jesús. Y hacían cambios y los seguían. Jesús, en lugar de criticar a los fariseos, escribas, con muchas razones, simplemente les pone estas dos parábolas, la de la oveja perdida. ¿Quién de ustedes, dice, si se le pierde una oveja no deja las otras, si tiene 100 deja 99 va a buscar la que se le perdió? Así Jesús nos está diciendo en esta palabra, no vengo en busca de aquellas ovejas que están seguras. Vengo en busca de ti. Vengo a consolarte. Vengo a abrazarte, vengo a curarte, vengo a sanarte de todas esas heridas, de todos esos atropellos, de todos aquellos escarnios que has sufrido. Voy a curarte, voy a vendarte y voy a tomarte en mis brazos y te regresaré nuevamente al camino de la salvación. Con esta parábola Jesús nos está diciendo que Él se interesa por nosotros. Él más que nadie. Aún nosotros muchas veces nos hemos olvidado de Él y Él viene a nuestro encuentro. Nos busca hasta encontrarnos. La otra parábola que nos pone para entenderlo también, la de la señora que pierde tiene 10 monedas y pierde una. Y cómo se afana para encontrarla, para buscarla. Y cuando la encuentra le dice a sus amigos que se alegren con eso. De esa misma manera, dice Jesús, hay la misma alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús viene a llamarnos. Jesús viene a invitarnos a que lo sigamos, a que nos convirtamos de pecadores y publicanos a discípulos de Él. Y entonces habrá una gran fiesta en el cielo, porque aquella oveja que estaba perdida, aquella persona de tanto valor que había perdido todo, que se sentía humillada, se sentía pobre, se sentía triste, se sentía relegada, se sentía rechazada, donde creía que no valía nada, y en ese momento Jesús va a su encuentro y le dice, tú vales,
Tienes un valor incalculable. Tú eres importante para mí. Yo he venido por ti y he dado la vida por ti para que camines hacia la salvación, a mi lado, en mis brazos si es preciso. Jesús nos ama tanto que el día de hoy nos dice, yo soy ese pastor que ha perdido a su oveja y ha venido a encontrarla. Pidamos a Dios y seamos esa oveja el día de hoy que escucha el llamado de Dios, el llamado de Jesús, el llamado del buen pastor, y estamos dispuestos a dejarnos encontrar por Él para que nos sane, nos alivie, nos cure y podamos así tener la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Que así sea.